Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. En el comentario de ayer me comprometí a presentarle a usted algunas opiniones, algunas ideas personales acerca de lo que ha sido el primer año de gobierno que encabeza el licenciado Enrique Peña Nieto. Ayer también dije que iba a combinar con una opinión acerca del gobierno del Distrito Federal que encabeza el doctor Mancera. Sin embargo, tomando en cuenta que este segundo gobierno cumple años el 5 de diciembre, entonces vamos a dejar para el día 5 la opinión acerca del gobierno del Distrito Federal. Vamos a concentrarnos, pues, esta vez en el gobierno que encabeza en este primer año. Le restan 5 de su encargo, encabezado, digo, por el presidente Enrique Peña Nieto. Lo primero que debe decirse del gobierno actual es que generó grandes expectativas de reformas. Yo no sé si usted conozca el libro firmado por el licenciado Peña Nieto en su carácter de precandidato, ni siquiera era candidato, en noviembre del 2011. Un libro cuyo título es sugerente, México, la gran esperanza, y como balazo o como subtítulo dice, un Estado eficaz para una democracia de resultados. En este libro, el licenciado Peña Nieto, repito, precandidato en aquel entonces, como dirían en mi pueblo, no dejó títere con cabeza. Prácticamente no hubo área o espacio del quehacer público y de la economía y de la política que no haya sido tocado por sus opiniones en pos de una profunda reforma. Él habló en aquel entonces de manera muy clara que producto de una serie de limitaciones políticas, lo que se había hecho era más bien administrar, no transformar. El gobierno se había, no lo dice él evidentemente, ni lo dijo en este libro, se había dedicado a nadar de muertito, eso lo digo yo, y propuso una cantidad de cosas muy interesantes. Reformas profundas, unas y otras reformas medianamente profundas y extensas. Pero al final de cuentas, la agenda reformadora que propuso el precandidato, luego como candidato y ya presidente de la República, es un instrumento, pues, una herramienta que generó, repito, grandes expectativas. El problema con las reformas en México, ese es un vicio de nuestros políticos, no solamente se le puede achacar al licenciado Peña Nieto y a su equipo de trabajo, es que piensan y actúan además de esta forma. Ellos creen que si se aprueba una ley en el Congreso, automáticamente el problema que se pretende enfrentar y resolver con esa ley está resuelto. Le asignan a la promulgación de una ley poderes mágicos, de tal manera que dice uno, ya aprobaron la ley fulana, de tal manera que el problema mengano ya está resuelto. No es así. En la vida real las cosas son mucho más complicadas. El gobernante y el poder legislativo debe tomar en cuenta las condiciones en que está aprobando tal o cual ley. ¿Por qué? Porque lo más importante de una ley, una vez que se promulga, que se aprueba por el Congreso y se promulga, a partir de ahí viene el elemento fundamental que nos va a determinar si esta ley es exitosa o no, su aplicación, llevarla a la práctica. Sin embargo, al político esto no le preocupa, deja un poco ahí a su suerte correr en el tiempo una ley y su contenido y las medidas propuestas. Las más de las veces estamos en aquella situación que privó durante el virreinato, en los 300 años de coloniaje que padecimos o que sufrimos o que fue la realidad en este país, aquello de acátese pero no se cumpla. Es decir, había una ley muy bonita, muy buena, casi mágica para resolver todos los problemas, pero su aplicación era imposible de concretar. En consecuencia se decía, acátese pero no se cumpla. Eso fue aceptado y procesado por nuestra clase política.
No obstante, la cantidad de experiencias que hemos tenido con leyes que se promulgan, pero quedan ahí en el limbo sin aplicarse o sin poderse aplicar por cuestiones de tipo político, hoy estamos ante esa situación. Quizá si nosotros quisiéramos señalar una de las grandes limitaciones en estos primeros 12 meses del presidente Peña Nieto y su gobierno, es precisamente ese punto. Se aprueba una reforma educativa donde se incluye la reforma de 2 artículos constitucionales, el 3 y el 73. Se promulgan 3 leyes complementarias que junto con aquellas 2 reformas constitucionales integran lo que hemos dado en llamar hoy reforma educativa. ¿Qué pasó con la reforma educativa? Primero vino la declaración del actual secretario de Educación, es que es obligación de las autoridades estatales aplicarla. Bueno, pero si al final de cuentas no tomaste en cuenta su opinión en cuanto a la viabilidad para aplicar lo que tú pensabas enviar al Congreso, pues evidentemente estamos en una situación al menos compleja, que es lo que estamos viendo. ¿Usted cree que el gobernador o desgobernador Gabino Cue en Oaxaca tiene la decisión y la firmeza necesaria, mas no suficiente, para aplicar la reforma educativa en Oaxaca? ¿O este Nobel y bisoño político que gobierna, entre comillas, Chiapas, usted cree? Les acaba de dar, no sé, 3 quincenas o no sé cuánto, y bonos y todo, a maestros que no trabajaron durante 3 meses. Y tranquilamente, y les dio bono de productividad. ¿Usted cree que van a aplicar lo que marca lo aprobado a la fecha? De ninguna manera. Tampoco este pobre hombre de Michoacán, Fausto Vallejo, que debería estar más bien reposando, viviendo después de ese trasplante de hígado y dejar que personas con toda la fuerza física y mental lo hicieran, pero no, ahí está. En Guerrero, bueno, pues ya que le digo, en Guerrero, y así en muchos estados de la República. Entonces estamos ante una situación curiosa. Llega un gobierno nuevo, que después de 12 años donde tanto Fox como Calderón no pudieron establecer una comunicación dúctil, fluida, clara, incluso con sus gobernados, generó mucha esperanza el licenciado Peña Nieto. Pero el hecho es que del 3.5 de crecimiento del Producto Interno Bruto proyectado ya por este equipo que llegó al gobierno, tuvo que rebajar 4 veces su pronóstico y ahorita lo tiene en 1.3, el cual no sabemos bien a bien si se va a alcanzar. Se aprobó una reforma laboral ahí medio light, medio descafeinada el año pasado, ya a punto de salir el presidente Calderón, y los panegiristas de ella, calderonistas todavía, decían que íbamos a tener cuando menos 800,000 empleos. Si terminamos este año con 380 o 400,000 empleos, va a ser un triunfo. Es decir, estamos ante un gran desengaño económico. ¿Por qué razón? Incapacidad, falta de decisión, falta de comprensión de las causas de los problemas, e incluso se llega a afirmar por algunos analistas serios que uno de los problemas de los cuales es responsable el presidente de la República es de haber integrado su equipo con personas cuya visión es aldeana o pueblerina, refiriéndose a que muchos de ellos provienen de gobiernos estatales. Al margen de si este punto de vista es objetivo o no, si es correcto o no, es evidente que, dada la magnitud y gravedad de los problemas que tenemos, hay muchos integrantes del equipo alrededor del presidente Peña Nieto que no han estado a la altura de esos retos. Usted que me ve en este momento, pregúntese, ¿sabe el nombre del secretario de Agricultura, Ganadería y de Pesca, etcétera? ¿Conoce usted el nombre de la secretaria de Salud, que tiene una grandísima responsabilidad con esto del seguro popular, el problema del cólera, etcétera? ¿Sabe usted su nombre? Y así le podría preguntar los nombres, retarlo a usted a si sabe los nombres de buena parte del gabinete, y lo más probable es que usted no lo sepa. ¿Por qué? Porque son personas quizá muy capaces, quizá de mucha confianza y lealtad hacia el presidente, pero su conocimiento poco van
más allá de manejar una oficina con cierta eficiencia, pero no ejercen funciones de liderazgo real en el área de su competencia. Tenemos al licenciado Chuaifet, un político versado en estos mares procelosos de la política mexicana, un hombre experimentado. Sin embargo, en lo que se refiere a la negociación con la CENTE, prácticamente ha sido dejado de lado. ¿Por qué? ¿Porque es incapaz? ¿Porque es un hombre que no le entiende a eso? ¿O por otro tipo de razones? Pero el hecho es que el responsable de la política educativa no aparece en la negociación con la CENTE o con otros grupos de maestros. Esta semana tuvimos un discurso fundamental de parte del secretario de Hacienda en Morelia, donde reconoce explícitamente que lo que pasa en Michoacán, y eso nos lleva al problema de la seguridad, es una grave amenaza al Estado mexicano y al Estado de Derecho. Una declaración que uno habría esperado que la dijera el secretario de Gobernación. Es decir, no se le entiende un poco a este gobierno. Esto da por resultado, para resumir, que el gobierno el gobierno de Peña Nieto, no ha sabido enviar un mensaje claro de la vía por la cual quiere transitar. Y eso confunde. Si a eso le agrega a usted el problema económico que cotidianamente enfrentan millones y millones de mexicanos, a eso le agrega, por si faltare algo, estos desmanes, destrozos, lo que ha pasado en Oaxaca con la CENTE, etcétera, todo esto que ha vivido usted, el panorama es complicado. ¿Qué resumen podríamos hacer rápido y fácil para que me entienda o para que yo me pueda explicar? Que el poder legislativo es un poder que no puede y no legisla. Estamos a punto de concluir de seguir las cosas como van, que el Poder Ejecutivo tampoco puede y tampoco ejecuta. Esperemos que el segundo año del gobierno del licenciado Peña Nieto sea mejor que este. No tengo duda que él entiende el tamaño del reto y pienso que hay la decisión para enfrentarlo. Ya veremos si la decisión se concreta en hechos. Yo le agradezco a usted su atención y lo espero el lunes, otra vez en Un Día con Ángel, donde, como usted sabe, cuestionamos todo. Buenas noches y muchas gracias.